Buenas tardes, es el turno de Pana, jugador conocido por todos nosotros. El año pasado tuvimos la suerte de disfrutarlo 5 meses, se ganó a la gente, se ganó al club, se ganó a los compañeros. Un jugador que hizo un trabajo tremendo durante esos 5 meses, lo que le permitió ir a un filial de primera división. Y bueno, pues este año vuelve con mucha ambición, con muchas ganas de crecer con nosotros, pelear por objetivos importantes y nada, desearle toda la suerte del mundo y gracias por confiar en nosotros. ¿Por qué volver a Landaria y no probar otro sitio? Pues mira, he vuelto aquí porque, como Dani ha dicho, yo estuve aquí muy bien, estuve muy cómodo, la afición me respaldó en todo momento, disfruté muchísimo jugando aquí, me sentí importante, que al final creo que es lo que cada futbolista busca. Y cuando Dani López se puso en contacto con mis representantes, pues la verdad que yo tenía claro que era una de las opciones que mejor vería porque como he dicho, aquí me sentí un futbolista que la gente creía en mí, que di un fútbol muy bueno y la idea de volver es para volver a recuperar ese nivel que di aquí y si puede ser mejorarlo, pues muchísimo mejor. ¿Y en qué has mejorado estos 6 meses que no has estado por aquí? Bueno, yo creo que vengo siendo el mismo futbolista, el trabajo que tengo eso no lo voy a cambiar nunca, la lucha, la pelea, eso va dentro de mí. Es verdad que quizás físicamente sí me noto mucho mejor, he trabajado más allí en Valencia y vengo aquí con ese plus y con muchas ganas. El año pasado fuiste uno de los jugadores que más caló con la afición, no pudiste casi disfrutarlos en el estadio. ¿Qué esperas este año en Manzábal, si al final pueden entrar todos los aficionados? Bueno, lo pude disfrutar poco, pero lo que disfruté fue fantástico, ¿no? Estuve aquí cuando la gente venía, se notaba que nos arropaban, que creían en nosotros y este año pues espero que desde la jornada 1 estén ahí con nosotros, que nos apoyen, que crean en el equipo, que nosotros lo vamos a dar todo como hemos hecho, como hicimos el año pasado y nada, y sobre todo ello, que vengan, que en los malos momentos que tendremos seguro porque una temporada muy larga, ellos sean los que nos lleven en volandas y consigamos darle la vuelta a la situación. Al estar la temporada pasada, en comparación al grupo que había el año pasado, el vestuario que es este año, ¿cómo lo ves y qué objetivos crees que debe marcarse el equipo esta temporada? Bueno, el vestuario creo que Langreo tiene la suerte que parece que sabe los futbolistas que firma a compañeros espléndidos, compañeros que te ayudan muchísimo desde el minuto 1, desde que entras. Este año igual, se han ido muchos compañeros, han llegado otros se han quedado y desde que entras en un vestuario se ve un ambiente muy bueno. Y eso al final es positivo, siempre es bueno hacer una buena familia dentro del vestuario y saber sobre todo que estamos juntos, vamos a conseguir grandes cosas. El objetivo, bueno, yo creo que al principio debemos ser realistas, tenemos que salvarnos, que al final es lo que creo que hay que ir mirando y conseguirlo lo antes posible. Una vez que lo consigamos, pues debemos mirar cosas más altas, que estoy seguro que el equipo las puede conseguir, vamos. Y bueno, por parte de presentación con Dorian, que es delantero también, ¿crees que podéis jugar los dos juntos, que os complementáis, o va a ser uno contra otro? Sí, claro, yo he jugado con 2 puntos más veces y seguro que con Dorian me entenderé bien. Al final es un compañero más, aquí tanto él como yo nos vamos a ayudar, nos vamos a hacer mejor. Cuando me toque jugar a mí o le toque jugar a él nos ayudaremos seguro. Y si tenemos que jugar juntos, pues estoy segurísimo que también. Al final todos los dos queremos lo mismo, queremos que el equipo esté lo más arriba posible, que conseguir grandes cosas juntos y no tenemos por qué mirar solo como que somos rivales de posición, somos compañeros ante todo y la competencia siempre es buena.